Mi hijo escuchó a su suegra llamarme desastre delante de 200 invitados a la boda. Y antes de que pudiera siquiera limpiarme la vergüenza de la cara, él miró a su novia, vio que se estaba riendo y detuvo la boda con 6 palabras que lo cambiaron todo. Esta boda se acabó. Todo el mundo fuera. La sala quedó tan en silencio que podía oír los latidos de mi propio corazón. Pensé que el peor momento de mi vida ya había pasado. Me equivocaba, porque lo que hizo mi hijo a la mañana siguiente destrozaría una familia que llevaba años sonriendo con secretos escondidos detrás de los dientes. Y mientras yo estaba allí, con mi sencillo vestido azul, temblando bajo las luces de cristal, solo tenía un pensamiento en la cabeza. Qué terrible verdad había empujado por fin a mi hijo demasiado lejos. Me llamo Linda Parker, y tenía 59 años el día en que la boda de mi hijo se vino abajo. Si me hubieras visto aquella mañana, jamás habrías imaginado que iba camino de un desastre. Me había rizado el pelo yo misma, frente al pequeño espejo del baño. Me puse los pendientes de perlas que mi difunto marido me regaló en nuestro 20º aniversario. Los zapatos me dolían un poco, pero no me importaba. Mi único hijo, Ethan, se iba a casar. Eso bastaba para que cualquier molestia pareciera pequeña. Llevaba despierta desde las 5 de la mañana. Planché mi vestido 2 veces. Revisé el sobre del regalo 3 veces. Incluso me quedé de pie en la cocina, sosteniendo una bandeja de galletas de limón que había horneado la noche anterior, sonriendo para mí misma como una chica tonta. A Ethan le encantaban esas galletas cuando era niño. Cada vez que se asustaba antes de ir al colegio o se ponía nervioso antes de un partido de béisbol, se las hacía. Aquella mañana, mientras las guardaba con cuidado en una lata, susurré: mi niño de verdad se va a casar. Debo contarte algo importante ahora mismo para que entiendas por qué aquella boda me dolió tanto. No era solo el día de la boda de Ethan. También era la primera celebración familiar feliz que teníamos en años. Mi marido, Robert, murió 6 años antes, de un infarto, mientras arreglaba la luz del porche trasero. En un momento estaba bromeando con que yo me preocupaba demasiado y, al siguiente, ya no estaba. Ethan me sostuvo cuando grité. Ethan organizó el funeral cuando yo ni siquiera recordaba cómo ponerme los zapatos. Después de aquello, Ethan pasó a ser más que un hijo. Se convirtió en mi lugar seguro. Así que, cuando conoció a Rachel Dawson 2 años antes de la boda, de verdad quise quererla. Y al principio lo intenté. Rachel era guapa, de esa manera pulida que hace que la gente gire la cabeza al pasar. Siempre parecía perfecta. Uñas perfectas, sonrisa perfecta, voz suave perfecta. Cuando Ethan la llevó por primera vez a mi casa para cenar un domingo, me abrazó y dijo: he oído mucho sobre ti, Linda. Sonó dulce. Pero luego miró alrededor de mi pequeño salón, con sus cortinas viejas, la lámpara de segunda mano y las fotos familiares en la pared, y dijo: es muy acogedor. Ahora, quizá eso te parezca inofensivo. Quizá lo fuera. Pero la forma en que dijo acogedor me revolvió el estómago. No sonó amable. Sonó como si hubiera entrado en un museo de cosas viejas y estuviera intentando no reírse. Aún así, no dije nada. Hay algo que debes saber de mí. Durante demasiado tiempo creí que callar mantenía la paz. Sonreí. Serví el pollo asado. Ignoré los pequeños comentarios. Cuando Rachel apartó un poco el puré y dijo: ay, normalmente no como tanta mantequilla, sonreí. Cuando le dijo a Ethan delante de mí: cuando nos casemos, tendremos que ayudar a tu madre a actualizar un poco su estilo, sonreí. Cuando su madre, Denise Dawson, vino una tarde con ella y miró mi cocina como si la ofendiera, y luego me preguntó: entonces, ¿esta es la casa en la que creció Ethan? Volví a sonreír. Ese fue mi error. La gente como Denise Dawson interpreta el silencio como permiso. Denise era de esas mujeres que entran en cualquier habitación como si les perteneciera. Pelo voluminoso, perfume caro, pintalabios llamativo, opiniones ruidosas. Llevaba el dinero como una armadura y usaba la sonrisa como un cuchillo. Nunca decía algo de forma sencilla si podía decirlo de una manera que hiciera sentir pequeño a alguien. La primera vez que Ethan la invitó formalmente a cenar a mi casa, junto con el padre de Rachel, Gary,
Denise trajo una botella de vino que yo sabía que costaba más que toda mi compra semanal. Luego me la dio y dijo: seguramente no tienes copas para este tipo de vino, pero lo que cuenta es la intención. Rachel soltó una risita. Gary miró al suelo. Ethan no se dio cuenta porque estaba atendiendo una llamada de trabajo. Recuerdo quedarme ahí, en mi propio comedor, sosteniendo aquella botella, sintiendo como el calor me subía a las mejillas, y aún así no dije nada. ¿Por qué? Porque Ethan parecía feliz. Y eso era lo único que me importaba. Se había convertido en ingeniero civil después de años de esfuerzo. Se compró su propio apartamento en el centro. Vestía elegante, hablaba con calma y se comportaba como su padre le había enseñado. Pero debajo de toda esa serenidad, Ethan seguía teniendo ese corazón blando que heredó de mí. Cuando amaba, amaba con todo el pecho. Yo tenía miedo de que, si le decía cómo me hacían sentir Denise y Rachel, él saldría herido. Pensé que podía cargar yo sola con esa incomodidad. También me equivocaba en eso. Se suponía que la boda sería en el Grand Magnolia Hotel, un lugar con suelos de mármol reluciente, arreglos florales gigantes y personal que sonreía como si lo hubieran entrenado desde que nacieron. No era el tipo de lugar que yo elegiría jamás para mí. Demasiado lujoso, demasiado frío. Pero Rachel había soñado con una gran boda desde que era niña, y Ethan dijo que quería darle eso. Yo ayudé en lo que pude. Pagué la cena del ensayo porque Ethan insistió en que no debía excederme. Pasé semanas escribiendo a mano pequeñas notas de agradecimiento para los familiares. Le cosí una cuenta suelta en la bata de novia a Rachel cuando me la dejó casi sin darme las gracias. Incluso me quedé despierta hasta tarde doblando florecitas de papel porque Rachel cambió de idea en el último momento sobre una parte de la decoración y dijo que la florista había arruinado su visión. Hice todo eso porque quería formar parte de la alegría. Pero seguían pasando pequeñas cosas que se me quedaban clavadas en el pecho como piedras. Un mes antes de la boda, fui con Rachel y Denise a una prueba de vestido porque Ethan me lo pidió. Dijo: mamá, significaría mucho para mí que fueras. Rachel dice que su lado se está encargando de casi todo, y quiero que tú también estés incluida. ¿Incluida? Esa palabra debería haberme reconfortado. En lugar de eso, toda la tarde se sintió como si me hubieran invitado a ver cómo me cerraban una puerta en la cara. Rachel salió con su vestido, de satén blanco y encaje, preciosa. De verdad preciosa. Aplaudí y se lo dije. Denise se secó unas lágrimas falsas y dijo: mi hija parece de revista. Entonces Rachel se volvió hacia mí y me preguntó: entonces, ¿qué te parece? Sonreí y dije: creo que Ethan va a llorar cuando te vea. Y antes de que pudiera añadir otra palabra, Denise dijo: bueno, esperemos que no llore cuando vea la factura de lo que todavía le toca cubrir a su lado. Rachel soltó aquella risita otra vez. Parpadeé. Perdón, ¿cómo? Denise cruzó una pierna elegante sobre la otra. La mejora del transporte, el muro floral extra y la ampliación del cuarteto de cuerda. Rachel me dijo que Ethan comentó que quizá podrías ayudar, ya que el seguro de vida de su padre dejó algo de dinero. La habitación se quedó de repente sin aire. El seguro de vida de Robert. Ese dinero no era para fiestas. Era dinero para emergencias. Apenas había tocado una pequeña parte desde su muerte. Dije con cuidado: nadie ha hablado conmigo de eso. Rachel inclinó la cabeza, casi como si yo estuviera siendo difícil a propósito. Ah, pensé que Ethan te lo habría comentado. No lo había hecho. Y cuando se lo pregunté esa noche, parecía confundido y enfadado. Mamá, yo nunca le pedí a Rachel ni a Denise que dijeran eso. Jamás esperaría que usaras el dinero del seguro de papá para extras de la boda. Sonaba sincero. Parecía sincero. Así que le creí. Pero algo cambió dentro de mí después de eso. Empecé a observar más de cerca. Y una vez lo hice, empecé a ver cosas que antes había ignorado. Rachel a menudo hablaba por Ethan antes de que él pudiera responder una pregunta. Denise siempre hablaba del matrimonio como si fuera una fusión empresarial. Gary se quedaba callado tan a menudo que su silencio empezó a parecer, por sí solo, una advertencia. Y luego estuvo aquel momento extraño 3 días antes de la boda.
Había ido al apartamento de Ethan para dejarle la lata de galletas y una foto enmarcada de él y su padre el día de su graduación del instituto. Yo tenía una copia de la llave porque Ethan insistió en que la guardara para emergencias. Cuando entré, oí voces a través de la puerta entornada del despacho. Rachel estaba dentro con Denise. No sabían que yo estaba allí. Denise dijo con toda claridad: una vez que la boda termine, Ethan dejará de poner a su madre por delante. Ahora es demasiado blando, pero eso cambia después del matrimonio. Rachel respondió: lo sé. Es que ya me cansa que actúe como si importara tanto. Denise soltó una risa corta. Linda importa porque Ethan deja que importe. Eso lo arreglamos. Lo arreglamos todo. Me quedé paralizada en el pasillo, con la lata de galletas en las manos. Entonces Rachel dijo algo que me heló la sangre. De todos modos, pronto saldrá de en medio. En cuanto se resuelva lo de la casa, no le quedará mucho con lo que tener a Ethan atado. Lo de la casa. En ese momento no entendía a qué se refería. Ojalá hubiera entrado en ese instante. Ojalá hubiera exigido respuestas. Pero entré en pánico. Retrocedí en silencio, me metí en el coche y me quedé allí agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. ¿Lo de la casa? Yo vivía en mi propia casa. Estaba pagada. Robert y yo habíamos trabajado 27 años para tenerla libre de cargas. Nadie podía tocarla. Al menos eso era lo que yo creía aquella noche. Estuve a punto de contarle a Ethan lo que había oído, pero por teléfono sonaba cansado. Y cuando dijo: mamá, ¿podemos simplemente pasar esta semana sin estrés? Quiero que todo salga bien, me tragué la verdad. Silencio otra vez. Siempre silencio. La mañana de la boda llegué temprano, llevando las galletas de limón y una sonrisa que había ensayado en el coche. El salón de baile parecía un sueño hecho de rosas blancas y luz de velas. Un violinista tocaba cerca del frente. Los invitados se movían entre colores suaves y zapatos relucientes. Todo el mundo no paraba de decir lo bonito que era todo. Yo seguía esperando que se me relajara el pecho. No ocurrió. En el pasillo de la suite nupcial vi primero a Denise. Llevaba un vestido plateado con suficiente brillo como para dejar ciega a una persona. Me miró de arriba abajo y dijo: bueno, desde luego ha sido sencilla. Forcé una risa. Es el gran día de Ethan. No he venido a competir. Sonrió sin calidez. Eso salta a la vista. Debería haberme ido. En lugar de eso, me quedé allí como una tonta mientras se ajustaba la pulsera y añadía: solo asegúrate de no ponerte emocional durante la ceremonia. Rachel quiere que el foco esté en los lugares adecuados. Antes de que pudiera responder, Rachel salió de la suite con una bata, el maquillaje a medio hacer y el pelo sujeto con horquillas. Me miró y dijo: ah, bien. Ya estás aquí. ¿Has traído las galletas? Levanté la lata. Sí. Ella la cogió, la abrió y frunció el ceño. Esto no pega mucho con la temática, pero quizá el personal pueda ponerlas atrás. La temática. Las galletas favoritas de mi hijo, las que le llevaba haciendo 25 años, ahora no encajaban con la temática. Asentí y dije en voz baja: donde tú creas que es mejor. Entonces Ethan apareció al final del pasillo con su smoking, guapo y nervioso, y toda su cara se suavizó al verme. Mamá. Se acercó y me abrazó con fuerza. Durante un breve instante volví a sentirme firme. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Miré sus ojos, del mismo marrón cálido que los de su padre, y estuve a punto de contárselo todo: los comentarios, la conversación en el despacho, mi miedo. En lugar de eso, le toqué la mejilla y dije: estoy bien. Estás guapísimo. Se rió. A los hombres no suelen decirles guapo. Pues mala suerte, dije. Hoy sí. Eso lo hizo sonreír. Si alguna vez has amado a alguien de verdad, entonces sabes lo peligrosa que puede ser una sonrisa. Puede hacer que ignores todas las alarmas dentro de ti porque no quieres ser quien arruine la felicidad. La ceremonia comenzó a las 4. El salón se llenó. La música subió. Los invitados se pusieron de pie. Rachel caminó por el pasillo vestida de blanco,
radiante, con una mano apoyada en el brazo de su padre. Gary parecía pálido, como un hombre que entra en una tormenta que ya puede sentir. Ethan estaba erguido al frente. Yo estaba sentada en la primera fila, del lado del novio, con las manos tan apretadas sobre el regazo que me dolían los dedos. El oficiante empezó. Se dijeron los votos. La gente sonreía. Todo parecía perfecto. Entonces, durante una pequeña pausa antes de los anillos, la niña de las flores, Mali, la sobrinita de Rachel, se acercó a la primera fila persiguiendo una cinta suelta de su cesta. Los niños hacen cosas graciosas en las bodas. Algunos invitados se rieron bajito. Yo me agaché para darle la cinta con cuidado y le susurré: «Toma, cariño». No debería haber sido nada. Pero Denise, desde su asiento en primera fila del lado de la novia, se levantó de repente y soltó, lo bastante alto para que todos la oyeran: «¿Puedes no convertir esto en algo sobre ti ni por un minuto?». La sala se quedó inmóvil. Yo me quedé congelada con la cinta en la mano. El oficiante dejó de hablar. Denise me señaló con una cara retorcida de desprecio y dijo unas palabras que no olvidaré mientras viva. «Tú no eres una madre. Eres un desastre». Un jadeo recorrió el salón. Me ardía tanto la cara que pensé que podría desmayarme. Y entonces lo oí. Rachel se rió. No fue una risa nerviosa, ni un pequeño sonido de sorpresa. Fue una risa de verdad. Pequeña, pero real. Ethan giró despacio la cabeza y la miró. Luego dijo en voz muy baja: «¿Qué tiene gracia?». Nadie respondió. La sonrisa de Rachel se desvaneció. Denise alzó la barbilla como si no hubiera hecho nada malo. Y ese fue el momento en que cambiaron los ojos de mi hijo. Me miró primero a mí, luego a Denise, luego a Rachel, y con una voz tan fría que ni siquiera parecía la de mi chico amable, dijo: «Esta boda se acabó. Todo el mundo fuera». La gente jadeó. Alguien dejó caer una copa cerca del fondo. El violinista se detuvo a mitad de una nota. Rachel se quedó mirándolo. «Ethan, ¿qué estás haciendo?». Él dio un paso atrás. «Te he hecho una pregunta. ¿Qué tenía gracia?». «Nada», dijo ella rápidamente. Mi madre estaba alterada. No quería. Pero Denise la interrumpió. «No seas dramático. Todo el mundo está tenso». La mandíbula de Ethan se tensó. «Acabas de humillar a mi madre delante de todos». Denise puso los ojos en blanco. «Ay, por favor». Si tuviera un poco de dignidad, se habría quedado callada y se habría sentado. Eso fue suficiente. Ethan se quitó el anillo, lo dejó sobre la mesa del altar y dijo con claridad suficiente para que todos los invitados lo oyeran: «No habrá boda. Ni hoy, ni nunca». La sala explotó. Rachel gritó su nombre. Denise chilló. Gary agarró a Rachel del brazo. Los invitados se pusieron de pie y empezaron a susurrar. Y yo me quedé allí, en la primera fila, demasiado aturdida para moverme, mientras mi hijo caminaba directo hacia mí, me cogía de la mano y decía: «Vamos, mamá. Nos vamos». No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber cruzado el salón. Solo recuerdo la sensación de todas las miradas clavadas en mí y la voz quebrada de Rachel detrás de nosotros mientras lloraba: «Ethan, si te vas, no vuelvas». Él ni siquiera se giró. Fuera. El aire de la tarde me golpeó la cara como agua fría. Ethan siguió andando hasta que llegamos a las escaleras del hotel. Allí, por primera vez, se detuvo. Respiraba fuerte, de manera irregular. Le toqué el brazo. «Ethan». Se volvió hacia mí y vi algo en su rostro que nunca había visto antes. No solo dolor, no solo rabia, certeza, de la clase terrible. Dijo: «Mamá, necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Rachel o su familia te dijeron alguna vez algo sobre tu casa?». Se me heló todo el cuerpo. Me quedé mirándolo. «¿Por qué me preguntas eso?». Miró hacia las ventanas iluminadas del hotel y bajó la voz. «Porque esta mañana encontré unos papeles en el bolso de Rachel. Y si lo que he leído es real, entonces esto no iba solo de humillarte». Tragó saliva con fuerza. «Estaban planeando robarte tu casa después de la boda». Y antes de que pudiera siquiera respirar, un coche negro se detuvo junto a la acera,
Se abrió la puerta trasera y Gary Dawson salió sosteniendo un sobregrueso con las manos temblorosas. Nos miró directamente y dijo: «Tenéis que ver esto antes de que Denise llegue». Gary Dawson tenía el aspecto de un hombre que llevaba días sin dormir. Llevaba la corbata torcida. Le temblaban tanto las manos que el gran sobremarrón que sujetaba emitía un suave traqueteo. No dejaba de mirar por encima del hombro hacia las puertas del hotel, como si esperara que Denise saliera furiosa en cualquier segundo. Ethan se colocó delante de mí sin pensarlo siquiera. Ese siempre había sido su primer instinto cuando percibía peligro. Primero proteger. Preguntar después. «¿Qué es esto?», preguntó Ethan. Gary tragó saliva. «Pruebas». Mi voz salió más débil de lo que quería. «¿Pruebas de qué?». Gary me miró, y por primera vez desde que lo conocía vi vergüenza claramente en su rostro. No incomodidad, no silencio incómodo. Vergüenza. «Pruebas de que Denise fue demasiado lejos», dijo. «Y pruebas de que Rachel lo sabía». Estuve a punto de quedarme sin fuerzas en las piernas. Ethan me sujetó del codo y me guió hasta un banco de piedra cerca de la entrada del hotel. Detrás de nosotros salían los sonidos de la boda rota. Tacones golpeando el suelo, voces furiosas, llanto, un grito lejano desde dentro del salón. Pero allí, en ese banco, el mundo se redujo a las manos temblorosas de Gary y a aquel sobre. Lo abrió con cuidado y sacó un montón de papeles. En la hoja de arriba aparecía mi nombre completo. Linda Parker, mi dirección, mi casa. Durante un segundo no fui capaz de entender qué estaba mirando. Mis ojos recorrían las palabras, pero mi mente no lograba seguirlas. Entonces vi la frase, casi al final, en letras destacadas. Transferencia de participación sobre propiedad residencial. Me quedé mirando tanto tiempo que las letras empezaron a emborronarse. «No», susurré. Ethan le arrebató el documento a Gary y lo leyó más rápido de lo que yo podía. Vi cómo su expresión se endurecía línea por línea. «Aquí dice que mamá aceptó transferir una parte de la propiedad de su casa a un fideicomiso familiar después de la boda», dijo. «Y los administradores que figuran aquí son Rachel Dawson y Denise Dawson». Alzó la vista de golpe. «¿Qué clase de broma enferma es esta?». «No es una broma», dijo Gary. «Era el plan de Denise». El corazón me latía tan fuerte que dolía. Yo nunca firmé algo así. Gary asintió rápidamente. «Lo sé. Por eso he venido». Ethan pasó a la siguiente página, y luego a la otra. «Aquí hay una firma falsificada». La había. Mi nombre estaba firmado al final con una imitación de mi letra que se parecía lo bastante como para engañar a un desconocido, pero no lo suficiente como para engañarme a mí. La L de Linda era demasiado rígida. La P de Parker caía demasiado abajo. Era mi nombre disfrazado con un traje barato. Me llevé la mano a la boca. Gary bajó la voz. «Hace 3 meses, Denise empezó a decir que era injusto que tú siguieras teniendo el control total de la casa. Decía que Ethan era tu único hijo, así que la casa algún día sería suya de todas formas, y que una vez se casara con Rachel, esa propiedad debía quedar asegurada para la rama correcta de la familia». «La rama correcta», repitió Ethan con asco. Gary asintió con tristeza. «Así es como habla ella, como si las personas fueran activos y las relaciones contratos». Lo miré. «¿Y Rachel?». Él cerró los ojos un momento antes de responder. Rachel sabía lo suficiente como para haberlo detenido. No lo detuvo. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Nunca había confiado del todo en Rachel, pero en algún rincón de mí todavía quería creer que solo era superficial, solo consentida, solo demasiado influida por Denise. No quería creer que pudiera quedarse tranquila mientras planeaban robarme la casa. Las manos de Ethan se cerraron con fuerza alrededor de los papeles. «Cuéntamelo todo. Ahora mismo». Gary volvió a mirar al hotel, luego se sentó frente a nosotros. «Necesitáis entender la verdadera razón por la que Denise empujó tanto esta boda». Dijo que no era solo por la boda. Era por dinero. Denise lleva más de un año ahogada en deudas. Parpadeé. ¿En deudas? Gary soltó una risa amarga, sin alegría. Deudas grandes,
tarjetas de crédito, préstamos privados, una boutique fracasada que seguía fingiendo que iba bien. Algunas de las joyas que lleva son alquiladas. El resto está financiado. Lleva años intentando parecer rica mientras las paredes se le venían encima. Ethan no dijo nada, pero yo veía cómo las piezas encajaban en su cabeza. Gary continuó. Cuando Rachel se comprometió contigo, Ethan, Denise vio una salida. Un buen hombre con trabajo estable, una madre con una casa pagada, ningún padre presente que pudiera cuestionar nada. Pensó que podría apartar poco a poco a Linda, atar legalmente a Rachel a ti y luego usar la presión familiar para tomar el control. Un viento frío cruzó la entrada del hotel, pero apenas lo sentí. Hablaba de mi casa, dije en voz baja. En el apartamento de Ethan, la oí. Ethan se volvió hacia mí. ¿Las oíste? Asentí, con la garganta apretada. Hace unos días, Rachel y Denise estaban en tu despacho. Oí a Denise decir que, si me apartaban, lo arreglaban todo. Luego Rachel mencionó lo de la casa. No lo entendí. Debería habértelo contado. Ethan se echó hacia atrás despacio, con una punzada de dolor cruzándole el rostro. Mamá, lo siento. Yo hablé enseguida. Pensé que si me quedaba callada podría llegar hasta la boda sin arruinar tu felicidad. Su expresión se quebró. Tú no arruinaste nada. Ella sí. Eso casi me hizo llorar allí mismo, en las escaleras del hotel. Gary se frotó la frente. ¿Hay más? Claro que lo había. Siempre lo hay cuando la verdad por fin abre la boca. Sacó otro grupo de papeles. Eran correos impresos. El nombre de Denise aparecía en algunos. El de Rachel en otros. Uno de los correos era entre Denise y un hombre de un pequeño despacho legal del que yo nunca había oído hablar. Otro parecía una captura de mensajes. Ethan los leyó por encima y su cara se volvió blanca de rabia. ¿Qué? Pregunté. Me tendió una hoja. Nunca olvidaré esas palabras. Una vez que el matrimonio sea oficial, se puede presionar a Ethan para que convenza a Linda de que rehaga la escritura por planificación patrimonial. Si se resiste, Rachel puede empujarlo a distanciarse de ella. Las mujeres mayores entran en pánico cuando se sienten solas. Se me revolvió tanto el estómago que pensé que iba a vomitar. Ahí estaba yo, en esa hoja, como si fuera un problema que resolver. No una persona, no una madre, no una viuda que había pasado años construyendo un hogar con su marido, solo una mujer mayor a la que asustar y aislar hasta que cediera. Debajo estaba la respuesta de Rachel. Ahora está demasiado unido a ella. Después de la boda será más fácil. Dejé de leer. El papel me temblaba en las manos. Ethan se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo como si estuviera intentando no explotar. Ella escribió eso. Gary asintió una sola vez. Una extraña sensación de entumecimiento se extendió por mi cuerpo. Estaba herida, sí, profundamente herida, pero también empezaba a verlo todo con más claridad que nunca. Las bromitas, los comentarios insistentes, la manera en que Denise me trataba como una mancha en la imagen, la forma en que Rachel siempre sonreía mientras calculaba lo que podía sacar. No estaba en mi cabeza. Había sido real todo el tiempo. Dentro del hotel, alguien gritó el nombre de Rachel. Otra persona respondió a gritos. La boda se estaba derrumbando en pedazos ruidosos y feos. Gary bajó aún más la voz. Encontré esos papeles ayer en la habitación de Denise, en casa. La enfrenté. Me dijo que yo era débil y estúpido, y que si hubiera sido mejor marido, ella no habría tenido que encargarse de las cosas por su cuenta. Entonces entró Rachel. Yo esperaba que estuviera sorprendida. Lo estaba. Lo miré. ¿Qué dijo? Él cerró los ojos un segundo. Dijo, papá, cálmate. No es como si fuéramos a echar a Linda a la calle. Simplemente es más inteligente que la propiedad quede protegida bajo control familiar. Solté un sonido que ni siquiera sentí como mi propia voz. Ethan se puso de pie tan rápido que los papeles casi se le resbalaron de las manos. ¿Control familiar? Mi madre es la familia. Empezó a caminar de un lado a otro por el sendero de piedra,
con pasos cortos y furiosos. Yo había visto a Ethan enfadado antes, pero nunca así. No era una rabia caliente. Era una rabia fría, una rabia enfocada, de la que no grita primero, de la que decide. Y, de algún modo, eso me asustó aún más. Ethan, dije con cuidado. Se detuvo y me miró. Había dolor en sus ojos, pero también había otra cosa. Determinación. Te humillaron en público porque pensaban que ya habían ganado en privado, dijo. Pensaban que eras débil. Pensaban que yo elegiría a Rachel pasara lo que pasara. Bajó la vista hacia la firma falsificada otra vez. Se equivocaban. Durante un momento, ninguno de nosotros habló. Entonces, desde las puertas del hotel, oímos el sonido rápido y seco de unos tacones. Denise. Incluso antes de verla, supe que era Denise. Se movía por el mundo como una discusión con zapatos caros. Salió del hotel hecha una furia, con Rachel justo detrás, todavía con el vestido de novia puesto. El rímel le corría por la cara a Rachel, pero incluso llorando parecía más enfadada que destrozada. Denise parecía lo bastante furiosa como para incendiar la noche entera. Sus ojos se clavaron primero en Gary. Pequeño traidor patético, soltó. Gary se puso de pie, pero no avanzó hacia ella. Solo dijo, se acabó, Denise. Rachel miró a Ethan como si el resto de nosotros hubiera desaparecido. ¿Me dejaste plantada en el altar porque mi madre le respondió mal a tu madre una vez? Una vez, dijo Ethan. Rachel abrió las manos. La gente dice cosas cuando está estresada. Era una boda. Se puso todo emocional. Yo me levanté despacio. Tú te reíste. Rachel se volvió hacia mí y, por un segundo, la suavidad desapareció por completo de su rostro. Fue como ver por fin la estructura real de una casa cuando arrancan el papel de las paredes. Fue un reflejo, dijo. No, respondió Ethan por mí. Fue sinceridad. Denise dio un paso al frente. Ay, por el amor de Dios. Linda lleva meses comportándose como una víctima. Nosotros estábamos intentando construir aquí un futuro de verdad. Gary dejó escapar un sonido roto de incredulidad. Falsificaste documentos, Denise. Ella levantó la barbilla. No se llegó a formalizar nada. Lo planeaste, dije yo. Me miró directamente a los ojos y dijo algo que me dejó claro exactamente quién era. Deberías darnos las gracias. Una mujer de tu edad no debería estar manejando sola una propiedad valiosa. Durante una fracción de segundo, la vieja Linda casi volvió. La Linda callada, la que se tragaba el dolor y lo llamaba paz. Entonces pensé en Robert lijando la barandilla del porche en el calor del verano. Pensé en Ethan aprendiendo a montar en bicicleta en aquel patio delantero. Pensé en cada cuota de la hipoteca, en cada gotera arreglada, en cada árbol de Navidad, en cada olla de sopa, en cada vela de cumpleaños, en cada noche empapada de duelo después de que muriera mi marido, cuando aquella casa me sostuvo entera. Y miré a Denise Dawson directamente a la cara. Esa casa fue levantada por las manos de mi marido y protegida con mi sacrificio, dije. Tú no te has ganado ni un centímetro de ella. Parpadeó. Bien. Que parpadeara. Rachel se acercó un paso a Ethan y su voz cambió. Se volvió suave, suplicante. Ethan, por favor. Mi madre está alterada y mi padre está haciendo que esto parezca peor de lo que es. Podemos arreglarlo en privado. ¿En privado?, repitió Ethan. ¿Cómo pensabas aislar a mi madre en privado? ¿Cómo pensabas presionarla en privado? ¿Cómo pensabas robarle en privado? El rostro de Rachel se endureció. Lo está sacando todo de proporción. Fue entonces cuando Ethan soltó una risa corta, atónita. No una risa feliz. De esas que la gente suelta cuando la verdad es tan fea que casi suena absurda. Luego se volvió hacia Gary. ¿Quién más lo sabe? Gary respondió en voz baja. Nadie todavía, pero el abogado de Denise tiene copias. Y puede que haya mensajes con el notario que estaba intentando usar. Denise saltó enseguida. Intentando. No pasó nada. Los ojos de Ethan se clavaron en los de ella. Va a pasar.
Rachel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Él volvió la vista hacia el montón de papeles que tenía en la mano. Luego metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó el teléfono. La pantalla brilló en la oscuridad creciente del atardecer. Tocó una vez, luego otra. Yo conocía esa expresión de su cara. Solo la había visto unas pocas veces en mi vida. Una, cuando denunció corrupción en una empresa de construcción, y otra, cuando plantó cara en el instituto a un abusón que se burlaba de otro chico. Había dejado de tener paciencia. Ethan, dijo Rachel, con miedo por fin en la voz. ¿A quién estás llamando? Él no apartó los ojos de ella. A la oficina del condado contra el fraude primero, dijo, y luego a la policía. Y después de eso, a toda persona que deba saber por qué terminó esta boda. Todo el cuerpo de Rachel se quedó inmóvil. Denise dio un paso rápido al frente. No te atreverás. Ethan se llevó el teléfono al oído. Y justo antes de que alguien respondiera al otro lado, Gary le agarró el brazo y dijo con una voz llena de pánico repentino. Espera, hay una cosa más que no sabes. Denise ya entró esta mañana en la casa de tu madre. Todo dentro de mí se detuvo. ¿Qué? Dije. La cara de Gary se había puesto gris. Parecía enfermo, como si las propias palabras fueran veneno. Denise abrió la boca enseguida, pero él habló por encima de ella antes de que pudiera detenerlo. Hizo una copia de la llave. Mi mano salió disparada al pecho. Eso es imposible, dije. Nadie tiene una llave, excepto Ethan y yo. Gary miró al suelo. Rachel cogió prestado el bolso de Linda en la cena del ensayo. Denise llevó la llave de la casa a un cerrajero al día siguiente y la devolvió antes de que nadie lo notara. Durante un segundo, nadie se movió. Entonces Ethan se giró hacia Rachel con tanta brusquedad que el bajo de su vestido de novia se enredó alrededor de sus zapatos. ¿Eso es verdad? Los labios de Rachel se entreabrieron. No salió ningún sonido. Aquel silencio fue respuesta suficiente. Una sensación temblorosa me recorrió brazos y piernas. No era solo miedo. Era violación. De esa clase que hace que hasta tu propia piel te quede demasiado ajustada. Mi casa era el único lugar que quedaba en el mundo donde todavía sentía a Robert por todas partes. La taza azul que siempre usaba seguía en el armario de la cocina. La marca en el suelo del pasillo la había hecho el camión de juguete de Ethan cuando tenía 6 años. El roble de fuera de la ventana del dormitorio era el árbol que plantó Robert el año en que compramos la casa. Y esa mujer había entrado allí. Cuando Ethan le preguntó a Gary, con una voz baja y peligrosa, «¿Esta mañana?», Gary respondió, «Antes de la ceremonia». Denise le dijo a Rachel que quería preparar algunas cosas por adelantado por si la boda salía según lo previsto. «¿Qué cosas?», susurré. Gary tragó saliva con fuerza. La seguí después de oír una parte de su conversación. Me quedé en el coche, calle abajo, porque todavía no entendía del todo lo que estaba viendo. Estuvieron dentro unos 20 minutos. «¿Rachel también entró?», preguntó Ethan. Gary asintió. Rachel por fin encontró la voz. «No fue así». Ethan la miró fijamente. «Entonces dime cómo fue». Sus ojos fueron hacia Denise y luego volvieron a él. «Mi madre solo quería ver unos papeles. Dijo que, si sabíamos lo que había dentro de la casa, sería más fácil planificar el futuro». Sentí como si me hubieran arrancado el aire del pecho. ¿Dentro de la casa? Denise espetó. «Ay, deja ya de actuar como si hubiéramos robado un banco». Miramos en un cajón del escritorio. «Nada más. Nada más». Lo dijo como si mi vida fuera un bolso al que hubiera echado un vistazo casual en una tienda. Ethan dio un paso hacia ella. «Entrasteis en la casa de mi madre. Con una llave copiada», añadió Gary. Denise se giró hacia él. Débil dramático. «Eran asuntos de familia». «No», dije yo, sorprendiéndome incluso a mí misma por lo firme que sonó mi voz. «La familia no entra a escondidas en tu casa ni rebusca entre tus cosas». Denise me miró con el mismo desprecio de siempre, pero algo había cambiado ahora. Por primera vez, yo no me encogí. No bajé la mirada.
No suavicé lo que sentía para hacerle la situación más cómoda a los demás. Rachel dio un paso al frente, con el rímel corrido, el ramo de novia desaparecido hacía rato y el caro vestido blanco sucio por el bajo. Linda, por favor, dijo, usando mi nombre con aquella voz pulida otra vez. Sé que esto parece terrible, pero nunca fue nuestra intención hacerte daño. La miré con atención. Hay momentos en los que la verdad se vuelve simple, dolorosa, pero simple. Te reíste cuando tu madre me llamó desastre, dije. Escuchaste mientras planeaba qué hacer con mi casa. Ayudaste a copiar mi llave. Y ahora quieres que crea que nunca quisiste hacerme daño. Los ojos de Rachel volvieron a llenarse, pero esta vez no sentí ninguna necesidad de consolarla. Ethan seguía sosteniendo el teléfono. Quienquiera que hubiera llamado ya no seguía en la línea. Lo había bajado por la advertencia de Gary, pero ahora su expresión volvió a endurecerse. ¿Qué se llevaron?, preguntó. Gary negó con la cabeza. No sé si se llevaron algo, pero vi a Denise salir con una carpeta roja en la mano. No la tenía cuando entró. El corazón me golpeó en los oídos. Una carpeta roja. Yo tenía una carpeta roja en la casa, solo una. Estaba en el cajón de abajo del escritorio del despacho. Dentro guardaba copias de la escritura, documentos del seguro, el certificado de defunción de Robert y algunos papeles legales antiguos que habíamos conservado de cuando Ethan era pequeño. Agarré a Ethan del brazo. Tenemos que ir a casa ahora mismo. Él asintió de inmediato. Denise extendió una mano, desesperada ya. Ethan, no seas ridículo. No te vas a ir con ella así. Él miró la mano de Denise sobre su manga y luego su cara. No vuelvas a tocarme. Había algo en su tono que hizo que hasta Denise retrocediera. La boca de Rachel tembló. Ethan, si ahora te vas y conviertes esto en un escándalo público, ya no habrá vuelta atrás. Él respondió sin vacilar. Deberías haber pensado en eso antes de entrar en la casa de mi madre. Me tomó de la mano igual que cuando me sacó del salón de baile y empezamos a bajar los escalones del hotel hacia el aparcamiento. Gary nos siguió. Detrás de nosotros, Denise gritó, si haces esto, te vas a arrepentir. Luego también se alzó la voz de Rachel, aguda y quebrada. Ethan, no escuches a mi padre. Odia a mi madre. Lo está retorciendo todo. Ethan no se dio la vuelta. Yo sí lo hice una vez. No sé por qué. Quizá porque una parte de mí todavía quería ver si Rachel parecía arrepentida. De verdad arrepentida. No lo parecía. Parecía furiosa. Y eso dolió a su manera, porque la rabia es lo que la gente muestra cuando cree que algo le pertenece y se le escapa. Llegamos al coche de Ethan. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrocharme el cinturón. Gary se subió detrás porque insistió en que tenía que enseñarnos exactamente lo que sabía. Ethan salió del aparcamiento del hotel demasiado rápido, y los neumáticos escupieron grava durante un segundo antes de tocar la carretera. Durante los primeros minutos, ninguno habló. Las luces del hotel de la boda se fueron encogiendo detrás de nosotros. El tráfico del centro brillaba rojo y blanco a nuestro alrededor. Mis pendientes de perlas me pesaban demasiado. Mi vestido de pronto me pareció ridículo, como un disfraz de una vida que había terminado 2 horas antes. Entonces Ethan rompió el silencio. Mamá, dijo, con los ojos en la carretera. ¿Qué hay en la carpeta roja? Documentos de la propiedad, dije. Papeles del seguro, copias del certificado de defunción de tu padre, algunas cartas bancarias antiguas. Nada sobre lo que tengan ningún derecho. Gary se inclinó un poco hacia adelante desde el asiento trasero. Denise no dejaba de decir que necesitaba pruebas reales en papel antes de la boda. No entendía a qué se refería hasta más tarde. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó Ethan. La respuesta de Gary salió lenta y llena de vergüenza. Porque he pasado demasiados años intentando sobrevivir a Denise en lugar de detenerla. Nadie dijo nada a eso. Después de unos segundos, continuó. No siempre fue así. O quizás sí lo fue, y yo me negué a verlo. Al principio eran pequeñas mentiras, cenas elegantes que no podíamos permitirnos, ropa cargada a tarjetas que yo ni sabía que existían.
Luego vinieron las excusas, luego las deudas, luego las culpas. Todo era siempre culpa de otro. ¿Y Rachel? Pregunté. Se frotó la cara con una mano. Rachel creció aprendiendo que la imagen importaba más que la verdad. Denise la educó así. Sonríe bonita. Apunta alto. Cásate bien. Nunca parezcas débil. Yo intenté protegerla, pero sobre todo intenté mantener la paz. Y cuando mantienes la paz demasiado tiempo, enseñas a la gente que puede salirse con la suya siendo cruel. Sus palabras cayeron pesadas porque se parecían demasiado a mi propia vida. El silencio puede parecer distinto en casas distintas, pero hace el mismo daño. Miré por la ventanilla las luces de la ciudad difuminándose y pensé en todos los momentos en que me había tragado la incomodidad por la felicidad de Ethan. En todas las pequeñas humillaciones que había excusado porque quería que la imagen de familia siguiera viéndose ordenada. En todas las veces que probablemente Gary había hecho lo mismo en su propia casa. ¿Y a dónde nos había llevado todo ese silencio? A una boda rota, a papeles falsificados, a una llave copiada, a una mujer de blanco ayudando a su madre a entrar en la casa del hombre que la amaba. Cerré los ojos. Mamá, dijo Ethan con suavidad. Estoy bien, mentí. Pero no estaba bien. Estaba recordando la cena del ensayo. Esa fue la noche en que Rachel me abrazó más fuerte de lo normal y dijo, déjame sujetarte el bolso mientras te arreglas el chal. Yo había sonreído y se lo había dado. Le había dado las gracias. El recuerdo me revolvió el estómago. Para cuando llegamos a mi calle, el cielo ya se había oscurecido por completo. Mi pequeño barrio se veía tranquilo y normal, como siempre. Luces de porche, céspedes bien cuidados, un perro ladrando a lo lejos, un adolescente pasando demasiado rápido en bicicleta cerca de la esquina. Toda aquella normalidad hacía que lo ocurrido pareciera todavía peor. Ethan entró en mi camino de entrada y frenó tan de golpe que el coche se balanceó una vez. La luz del porche estaba encendida. Yo la había apagado antes de irme a la boda. Se me cerró la garganta. Ethan también lo vio. ¿La dejaste encendida? No. Apagó el motor. Durante un largo segundo, los tres nos quedamos inmóviles dentro del coche. Entonces Ethan dijo, «Quédate aquí». No, respondí al instante. «Es mi casa». Me miró y vi el conflicto en su rostro. Quería protegerme. Lo entendía. Pero aquella era mi casa y, si alguien la había violado, necesitaba verlo con mis propios ojos. «Voy contigo», dije. Gary asintió desde atrás. Yo también. Salimos. El aire de la noche se sentía más frío allí que en el hotel. Ethan fue el primero en moverse, subiendo con cuidado los escalones del porche. La puerta principal estaba cerrada, pero no del todo encajada. Una fina línea negra mostraba que había quedado apenas entreabierta. Se me hundió el estómago. La empujó hacia adentro lentamente. La luz del pasillo estaba encendida. Yo tampoco dejaba nunca esa luz encendida. «Hola», llamó él. No hubo respuesta. Entré detrás de él y sentí que el olor familiar de mi casa me envolvía. Cera para madera, lavanda, libros viejos, un toque de canela de la vela que había encendido aquella mañana. Debería haberme consolado. En cambio, hizo que la violación se sintiera aún más aguda. A primera vista, todo parecía normal. Las fotos familiares enmarcadas seguían alineadas en la pared. El paragüero estaba en su sitio. Mi pequeño cuenco para las llaves seguía sobre la mesa de la entrada. Entonces vi la puerta del despacho abierta. Yo la había dejado cerrada antes de irme. Me moví hacia allí antes de que Ethan pudiera detenerme. Él vino rápido conmigo. Gary detrás. A primera vista, la habitación parecía casi intacta. Eso fue lo que más me heló. Quienquiera que hubiera entrado no había puesto todo patas arriba. Había movido las cosas con cuidado, deliberadamente, como alguien buscando un tesoro en un museo. El cajón del escritorio estaba abierto apenas un dedo. Crucé la habitación y lo saqué del todo. Vacío. La carpeta roja había desaparecido. Durante un momento, no pude oír nada salvo el zumbido en mis oídos.
No está aquí, susurré. Ethan revisó los otros cajones. ¿Falta algo más? Negué con la cabeza, y luego me detuve. No, había otra cosa mal. Miré hacia la estantería junto a la ventana. La vieja brújula de latón de Robert solía estar allí. No tenía valor económico, pero para mí lo significaba todo. La había llevado en viajes por carretera y dejaba que Ethan la sostuviera cuando era niño, fingiendo que eran exploradores. El pequeño cuadrado de polvo donde había reposado estaba vacío. La voz se me quebró. Su brújula. Ethan se giró. ¿Qué? Se han llevado la brújula de tu padre. Se quedó atónito. ¿Por qué iban a llevarse eso? No lo sabía. Y eso era casi peor. Gary se acercó un paso al escritorio y señaló. ¿Qué es eso? Había una nota doblada medio metida bajo la base de la lámpara. No estaba allí por la mañana. Ethan la cogió antes de que yo pudiera. La desdobló. Su expresión cambió al instante. ¿Qué es? Pregunté. No respondió enseguida. En vez de eso, me tendió la nota. La letra era de Rachel. Lo sabía porque la había visto durante meses en los planos de las mesas, en las etiquetas de agradecimiento y en pequeñas notas de la boda. El mensaje era corto. Si hubiera sabido cuál era tu lugar, nada de esto se habría complicado. Las rodillas casi me fallaron. Ethan volvió a sujetarme. Durante unos segundos, no pude hacer otra cosa que mirar aquellas palabras. No era una disculpa, no era una explicación. Era una advertencia, una mueca de desprecio, una prueba. Gary susurró, «Dios mío». Ethan cogió la nota otra vez. La dobló una sola vez con una calma aterradora y se la guardó en el bolsillo. Luego recorrió la habitación con la mirada una vez más, como si estuviera memorizando cada centímetro del daño. Cuando habló, su voz fue firme. «Mamá, ve a sentarte al salón. No voy a dejarte aquí solo». «No lo estás haciendo», dijo. «Solo necesito un minuto». Había algo en su cara que me hizo obedecer, aunque cada parte de mí quería quedarse. Gary me guió con suavidad hasta el sofá del salón. Me senté como una anciana, despacio y rígida, con mi vestido de boda rozando mis piernas. Todo mi cuerpo había empezado a dolerme por el impacto. Desde el despacho, oía cajones abrirse y cerrarse. Luego silencio. Luego los pasos de Ethan. Entró en el salón con la nota roja en una mano y el teléfono en la otra. Ya no era el novio de hacía unas horas. Se parecía a su padre el año en que alguien intentó engañarlo con un contrato de construcción. Callado, concentrado, imposible de mover. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Me miró y dijo, «He terminado de proteger a la gente que planea destruirte». Luego nos mostró la pantalla del teléfono. En ella había un chat de grupo con sus amigos más cercanos, 2 primos, su jefe, la wedding planner de Rachel y media docena de invitados de ambas familias. Arriba del todo, solo había escrito una frase. La boda se canceló porque Rachel y Denise Dawson falsificaron documentos, copiaron la llave de la casa de mi madre, entraron en su casa sin permiso y robaron documentos legales de propiedad. Me quedé mirando la pantalla. Gary también. «Ethan», dije en voz baja. «Eso va a explotar». Su pulgar quedó suspendido sobre enviar. «De eso se trata», dijo. Y justo antes de pulsarlo, alguien golpeó tan fuerte la puerta de entrada de mi casa que toda la casa tembló. Los golpes en mi puerta volvieron, más fuertes esta vez, como si alguien quisiera que todo el vecindario oyera su rabia. Ethan no se inmutó. Pulsó enviar. El mensaje salió al mundo en un segundo silencioso. Luego se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió hacia la puerta. «Quedaos atrás», me dijo. Yo me levanté de todos modos. El miedo llevaba todo el día sentado sobre mis hombros, pero ahora se mezclaba con otra cosa. Estaba cansada de quedarme detrás del miedo mientras otras personas atravesaban mi vida como si les perteneciera. Gary se colocó al lado de Ethan cuando llegaron a la entrada. Yo me quedé unos pasos detrás, con una mano apoyada en la pared para sostenerme. Los golpes cesaron. Entonces llegó la voz de Denise desde fuera, aguda y furiosa incluso a través de la madera.
Abre esta puerta ahora mismo. Ethan miró por el cristal lateral y soltó una respiración fría por la nariz. Son Denise y Rachel. Claro que eran ellas. ¿Quién si no iba a venir a mi casa de noche después de que una boda estallara y un secreto saliera a la luz? Abrió la puerta solo unos centímetros, dejando su cuerpo en medio del hueco. Denise estaba en el porche, con el chal medio resbalado de un hombro, el maquillaje algo corrido y el vestido plateado arrugado por todo el caos. Rachel estaba a su lado, todavía con aquel vestido blanco de novia. Pero ahora el vestido me parecía distinto. No bonito, no nupcial. Solo extraño y triste, como un disfraz de una mentira. Denise señaló a Ethan. ¿Cómo te atreves a mandar mensajes sobre nosotras antes de que nadie haya tenido oportunidad de explicarse? Rachel estaba pálida. Mi teléfono no deja de sonar. La wedding planner, mis damas de honor, mi tía, todo el mundo. Ethan la interrumpió. Bien. La palabra golpeó el porche como una bofetada. Los ojos de Denise brillaron. Niño malcriado y desagradecido. No, dijo él. Lo que es infantil es copiar la llave de una viuda y rebuscar en su escritorio. Rachel dio un paso adelante. Ethan, por favor, ¿podemos hablar dentro? Hablé yo antes de que él pudiera responder. No. Las dos mujeres miraron más allá de Ethan y me vieron de pie en el pasillo. Por primera vez en todo aquel día, Denise pareció realmente alterada. Quizá porque yo estaba en mi propia casa. Quizá porque esperaba encontrarse otra vez con la versión callada de mí. Esa mujer no la tuvo esta noche. Rachel probó con otra voz, más suave ahora, casi temblorosa. Linda, sé que estás herida. Me dejaste una nota en mi despacho, dije. Su rostro se congeló. Ethan abrió la puerta un poco más, lo justo para que la luz del porche cayera de lleno sobre ellas. Dile qué querías decir con eso. Rachel tragó saliva. Estaba alterada. Esa nota estaba dentro de la casa de mi madre, dijo él, después de que entrara sin permiso, así que inténtalo otra vez. Denise se colocó entre ambos, como hacía siempre que Rachel empezaba a flaquear. Esto es ridículo. Rachel no le debe a nadie una confesión dramática en un porche. Hemos venido a por la carpeta. El pasillo quedó en silencio. Gary hizo un sonido detrás de nosotros, como si ya supiera la respuesta, pero aún así odiara oírla en voz alta. La expresión de Ethan cambió de una manera que ya había aprendido a reconocer. Cuando se quedaba completamente quieto, significaba que algo dentro de él acababa de encajar en su sitio. La carpeta, repitió. Entonces admites que la cogisteis. Denise cruzó los brazos. He dicho que veníamos a por ella. No retuerzas mis palabras. Rachel cerró los ojos un instante, y ese pequeño gesto me dijo más que cualquier discurso. Di un paso al frente hasta quedarme al lado de Ethan. Los papeles de mi marido no son tuyos, dije. Ni tampoco nada más de esta casa. Denise soltó una risa amarga y fea. ¿Los papeles de tu marido? Esa carpeta contiene información a la que Ethan ya debería tener acceso. Rachel iba a ser su esposa. Estábamos intentando organizar las cosas antes del matrimonio. ¿Robando?, preguntó Ethan. Denise alzó la barbilla. Asegurando el futuro. Ahí estaba otra vez. Esa forma suya de hablar, como si la crueldad se volviera correcta cuando la envolvía en palabras pulidas. Rachel miró a Ethan con los ojos húmedos. Por favor, no hagas esto aquí fuera. Él la miró fijamente. ¿Hacer qué? ¿Decir la verdad? No, dijo ella deprisa. Convertir un solo error en el final de todo. Un solo error, dije yo. La voz se me quebró en los bordes, pero seguí. Me has insultado durante meses. Tu madre ha hablado de mí como si fuera un mueble estorbando. Copiaste mi llave. Entraste en mi casa. Revolviste mis papeles privados. Te llevaste cosas que pertenecen a mi marido. Y después de todo eso, me dejaste una nota diciéndome que supiera cuál era mi lugar. Rachel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La casa a mi espalda se sentía distinta mientras decía todo aquello en voz alta. Más grande de algún modo, más fuerte,
Como si las propias paredes hubieran estado esperando a que dejara de proteger a gente que nunca me protegió a mí. Denise espetó. ¡Ay, ya basta! Todo el mundo está actuando como si Linda fuera una santa indefensa. Siempre ha tenido demasiada influencia sobre Ethan. Ese era el verdadero problema. Los ojos de Ethan brillaron. Mi madre me quiso. Eso no es un problema. Denise sonrió con rigidez. No cuando un hombre es un niño. Se convierte en un problema cuando se supone que debe formar su propio hogar. Gary por fin dio un paso hacia adelante hasta quedar plenamente a la vista. ¿Con hogar te refieres a uno que pudieras controlar? Denise se giró hacia él. Vuelve dentro y escóndete, Gary. Es lo único que sabes hacer. Él se encogió, pero solo un segundo. Luego hizo algo que yo no esperaba. Se enderezó. No, dijo. Una sola palabra, suave pero firme. Denise parpadeó. Gary dio otro paso hacia el umbral. Me escondí durante años. Dejé que humillaras a la gente. Dejé que le enseñaras a Rachel que ganar importaba más que la decencia. Dejé que tus mentiras crecieran porque estaba demasiado cansado para luchar. Eso termina esta noche. Rachel lo miró como si no lo reconociera. Quizá no lo reconocía. Quizá ninguno de nosotros sabía realmente quién podría haber sido Gary si hubiera hablado antes. Denise soltó una risa seca, pero vi un destello nervioso cruzarle la cara. Ahora te crees valiente porque una boda salió mal. Gary negó con la cabeza. No. Soy valiente porque por fin entiendo lo que costó mi silencio. Esas palabras cayeron con fuerza en mi pecho. El silencio otra vez. Allí estaba, plantado justo en la puerta entre nosotros, casi como otra persona más en la habitación. El silencio de Gary. Mi silencio. El silencio que deja que el daño se disfrace de paz hasta que le salen dientes. Rachel volvió a mirar a Ethan. Yo nunca quise que esto pasara así. Él respondió al instante. Entonces, ¿cómo querías que pasara? Ella se secó debajo de un ojo con dedos temblorosos. Pensé que después de la boda las cosas se calmarían. Pensé que podríamos convencer a Linda de hacer una planificación patrimonial de una forma respetuosa. ¿Respetuosa? Dije. La voz de Rachel se quebró. Yo estaba intentando pensar en el futuro. No, dijo Ethan. Estabas pensando como tu madre. Eso le dolió. Lo vi. Por primera vez en todo el día, un dolor real cruzó su rostro. No el dolor de sentirse avergonzada, sino el dolor de verse descubierta con claridad. Denise se metió de inmediato, intentando recuperar el control. Basta ya. No vamos a quedarnos aquí siendo juzgadas por gente que no entiende la presión. Necesitábamos estabilidad. Necesitábamos seguridad. Necesitabais dinero, dijo Gary. Ella giró la cabeza hacia él. Vigila esa boca. No, respondió él. La que debe vigilar la suya eres tú. Cuéntales lo de la boutique. Cuéntales lo de los préstamos. Cuéntales cómo el banco lleva llamando todas las semanas. Rachel se quedó inmóvil. Ethan miró de Gary a Denise. ¿Qué préstamos? Denise no dijo nada. Gary continuó, con la voz temblándole ya no por miedo, sino por liberación. La tienda quebró el año pasado. Ella ocultó las pérdidas. Luego pidió más dinero prestado para mantener las apariencias. Luego más aún para cubrir las primeras deudas. Pensó que, si Rachel se casaba con Ethan, el vínculo familiar lo solucionaría todo. La casa era parte de eso. Sentí todo el cuerpo helado. Rachel se volvió despacio hacia su madre. Mamá. Denise saltó. No me mires así. Hice lo que tenía que hacer. La cara de Rachel cambió. Me dijiste que solo era por planificación. Gary soltó una risa triste. Y ahí está. Media verdad para la hija, mentira completa para todos los demás. Rachel miró a Denise como una niña que acaba de descubrir que el suelo puede moverse. Dijiste que Ethan lo entendería una vez casados, susurró. Denise le agarró el brazo. Deja de derrumbarte. Esto todavía se puede arreglar. La voz de Ethan salió dura como la piedra.
No, no se puede. En ese preciso momento, mi teléfono vibró dentro del bolso. Luego vibró el de Ethan. Luego el de Gary. El mensaje que él había enviado ya estaba corriendo. La gente lo estaba leyendo. La gente estaba reaccionando. Ethan miró su pantalla primero. Su primo Mark había respondido con una sola línea. Llama ahora mismo a la policía. Luego su jefe. Si necesitas un testigo de lo que pasó en la ceremonia, lo seré. Luego uno de la wedding planner. Hay grabaciones de seguridad en el pasillo y en la zona de carga. Rachel vio la expresión de Ethan. ¿Y ahora qué? Él sostuvo su mirada. Ahora, las consecuencias. Denise se lanzó hacia adelante como si quisiera arrebatarle el teléfono, pero él dio un paso atrás al instante y cerró casi por completo la puerta, dejando solo una rendija estrecha. Tenéis que salir de la propiedad de mi madre, dijo. Denise clavó los tacones. No sin esa carpeta. Entonces iros sin ella, dije yo con total claridad. Su boca se torció. Mujer estúpida. ¿Sabes el lío que has montado? La miré fijamente. No, dije. ¿Sabes tú el error que has cometido? Por primera vez en toda la noche, Denise no tuvo una respuesta rápida. Rachel sí. Susurró, mamá, ¿dónde está la carpeta? Denise se volvió bruscamente. Ahora no. La cara de Rachel perdió el color. ¿Dónde está? Gary la miró a ella, luego a Denise, y la comprensión cruzó su rostro. No la dejaste en el coche. Denise no dijo nada. El silencio nos dijo suficiente. Ethan abrió otra vez la puerta lo justo para hablar. ¿Dónde está la brújula de mi padre? Eso pareció sorprender más a Rachel que la carpeta. ¿Qué? La brújula de latón de la estantería del despacho, dijo él. Ha desaparecido. Ella parpadeó varias veces. Yo no cogí ninguna brújula. Él desplazó la mirada hacia Denise. Algo en su cara cambió. Pequeño, rápido, feo. Tú la cogiste, dije. Ella puso los ojos en blanco. Era trasto viejo. Esa palabra me golpeó más de lo que esperaba. Trasto viejo. La brújula de Robert. La que dejaba girar entre las pequeñas manos de Ethan mientras le decía, una buena brújula solo sirve si eres honesto sobre dónde estás. Sentí que las lágrimas me subían a los ojos, pero esta vez no me debilitaron. Me afilaron. Eso pertenecía a mi marido, dije. ¿La vas a devolver? Denise parecía casi aburrida. Seguramente está en mi bolso. Rachel dio un paso apartándose de su madre. Dijiste que solo íbamos a coger papeles. Denise volvió a agarrarle el brazo, esta vez con más fuerza. Rachel, basta. Rachel se soltó. No, dijo. La palabra salió pequeña, pero salió. Todos la miramos. Pareció sorprendida por su propia voz, pero luego la repitió con más fuerza. No. Denise la miró fijamente. No seas ridícula. Rachel negó con la cabeza. Me mentiste. Denise soltó una risa incrédula. Ay, madura ya. Te estaba ayudando. Me usaste, dijo Rachel, mientras las lágrimas volvían a caerle. Me dijiste que nos estábamos asegurando de que Ethan no dejara que Linda lo controlara todo. Nunca dijiste que estabas tan desesperada. Gary soltó un largo suspiro, como si algo se hubiera roto dentro de él. Ethan observaba a Rachel con atención, pero su rostro apenas se suavizó. El dolor seguía ahí. La rabia también. Puede que el amor siguiera enterrado en algún lugar profundo y sangrando, pero no la confianza. La confianza ya había abandonado la habitación. Rachel lo miró. Me equivoqué. Él no respondió. Ella dio otro paso hacia él, con la voz temblorosa. Fui egoísta y estúpida, y seguí justificando cosas porque quería la boda. Quería la vida. Quería que todo pareciera perfecto. Sabía que estaba mal, pero seguí dejando que ella me dijera que era normal. Lo siento. Un año antes, aquella disculpa podría haberlo desarmado. Esa noche llegó demasiado tarde. Lo siento, no devuelve la llave de mi madre a su bolso, dijo él.
Lo siento no borra los papeles falsificados. Lo siento no deshace esa nota. La cara de Rachel se desmoronó. Denise espetó. Deja de suplicar. Esta familia no vale la pena. Eso hizo algo extraño en el aire. Rachel se volvió lentamente hacia su madre. ¿Esta familia? Denise, irritada y descuidada ya, levantó una mano llena de joyas. Sí, esta familia, la casita, los pequeños recuerdos, la adoración constante a la madre. Te estabas casando por debajo de tus posibilidades, y aún así intenté que sirviera para algo. Ethan se quedó completamente inmóvil. Yo también. Rachel parecía haber recibido una bofetada. Gary cerró los ojos. Hay momentos en que una persona se destruye a sí misma con una sola frase. Este fue uno de esos momentos. Rachel susurró. Dijiste que yo lo amaba. La respuesta de Denise llegó fría y rápida. El amor está bien. La seguridad importa más. Nadie habló después de eso. Ya no hacía falta explicar nada más. Todos los motivos estaban allí mismo, de pie en la puerta bajo la luz del porche. Dinero, orgullo, control, vanidad, miedo a perder el estatus, miedo a parecer pobre, miedo a no ganar. Y envolviéndolo todo estaba el silencio, ese que había dejado crecer la mentira hasta llegar a la puerta de mi casa. Entonces unas luces azules y rojas destellaron sobre la pared de mi salón. Un coche de policía entró en la calle. Denise se volvió hacia la acera. Un segundo coche apareció detrás del primero. Rachel jadeó. Gary se enderezó. Ethan me agarró la mano sin apartar la vista del porche. Denise siseó. ¿Has llamado a la policía? Ethan respondió. No, he llamado a la oficina contra el fraude. Alguien más debió de llamar a la policía. Mi teléfono volvió a vibrar. Era mi vecina, la señora Collins, la de enfrente. Vi a unos desconocidos en tu casa antes. Me preocupé al veros ahora a todos. Llamé al 911. Casi me reí de la impresión. La dulce y cotilla señora Collins, que regaba sus rosas todas las tardes y vigilaba la calle como un halcón, acababa de convertirse en la mano inesperada de la justicia. Los coches patrulla se detuvieron junto a la acera. 2 agentes se bajaron. Uno miró hacia el porche, luego a las mujeres con vestidos de gala, luego a Ethan, plantado en smoking con un fuego asesino en los ojos. Y casi pude ver formarse la pregunta en su mente. ¿Pero qué demonios ha pasado aquí? Denise empezó a bajar los escalones deprisa. Me voy, dijo. Uno de los agentes alzó la voz. Señora, quédese donde está. Ella se quedó clavada. Rachel temblaba, con su vestido blanco brillando bajo la luz del porche como una señal de advertencia. El agente de más edad se acercó primero. Hemos recibido un aviso por una posible entrada ilegal y un altercado. Ethan abrió más la puerta. Sí, dijo. Y hay más que eso. Miró una vez hacia mí, luego a Gary, luego a los agentes, y justo antes de empezar a explicarlo todo, otro coche frenó chirriando detrás de los vehículos policiales. Una berlina oscura. La puerta del conductor se abrió de golpe. Un hombre con un traje arrugado salió sujetando un maletín de cuero y gritando el nombre de Denise. La cara de Gary perdió todo el color. Es su abogado, susurró. Y si está aquí, entonces los documentos falsificados ya se presentaron en algún sitio esta noche. El hombre del traje arrugado subió por el camino tan deprisa que casi resbaló en el borde del césped. Respiraba con dificultad, apretando el maletín contra el pecho, y parecía más asustado que poderoso. En cuanto vio a los policías, se frenó en seco. Denise se volvió hacia él al instante. Harold, diles que esto es un malentendido. Así que ese era su abogado, Harold. Miró a Denise, luego a Rachel con el vestido de novia, luego a Ethan en su smoking, luego a mí, de pie en la puerta de mi propia casa, y pude ver cómo intentaba calcular en qué clase de problema acababa de meterse. El agente mayor levantó una mano. Señor, quédese ahí mismo. Identifíquese. El hombre tragó saliva. Harold Benton, abogado. ¿Abogado de quién?, preguntó el agente. Harold dudó. Eso bastó para que todo el mundo entendiera lo que necesitaba entender.
Gary soltó una risa cansada y amarga. Vamos, Harold. Diles por qué estás aquí. Harold volvió a mirar a Denise, y por primera vez vi en la cara de ella algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo de verdad. Harold se ajustó la corbata. Me pidieron que recuperara unos documentos antes de que se malinterpretaran. Ethan casi sonrió, pero sin una sola pizca de calidez. ¿Malinterpretaran? ¿Quieres decir falsificados? El segundo agente dio un paso al frente. ¿Qué documentos? Ethan respondió antes de que Harold pudiera hacerlo. Sacó los papeles de la chaqueta, incluida la falsa transferencia de propiedad y la nota de Rachel que había en mi despacho, y se los entregó. Estos, dijo. La llave de mi madre fue copiada sin su permiso. Hoy se entró en su casa. Se sustrajeron papeles legales. Este documento de transferencia contiene una firma falsificada. El agente leyó deprisa, luego más despacio. Su rostro cambió. Me miró. Señora, ¿firmó usted esto? No, dije. No lo firmé. ¿Le dio permiso a alguien para entrar hoy en su casa? No. ¿Le dio permiso a alguien para copiar la llave de su casa? No. Esa pequeña palabra se había vuelto muy importante aquella noche. No. No al silencio. No a la humillación. No a que me apartaran. No a que la gente tratara mi vida como algo que podían reorganizar a su antojo. El agente asintió una vez y se volvió hacia Denise y Rachel. Señora, le dijo a Denise, ¿tiene usted algo que pertenezca a la propietaria de la casa? Denise alzó la barbilla. Quiero hablar con mi abogado. La expresión del agente no se movió. Puede hacerlo. Pero si está en posesión de bienes robados, deben entregarse ahora mismo. Rachel miró del agente a Harold y de Harold a su madre. Entonces hizo algo que no creo que Denise esperara. Señaló el enorme bolso de noche de Denise, apoyado junto a la silla del porche, donde lo había dejado. Está ahí dentro, susurró Rachel. Denise se volvió hacia ella. La voz de Rachel subió, temblorosa pero clara. La carpeta está en tu bolso, y la brújula también. Denise miró a su hija como si la hubiera traicionado su propio reflejo. El segundo agente cogió el bolso con cuidado y lo abrió delante de todos. Dentro estaba mi carpeta roja y, envuelta en un pañuelo de seda, la brújula de latón de Robert. Verla hizo que los ojos se me llenaran al instante. Era algo tan pequeño, esa brújula, tan pequeño que cabía en la palma de una mano. Pero cuando la gente la sostuvo bajo la luz del porche, sentí como si una parte de mi marido acabara de volver a entrar en casa. Ethan respiró hondo a mi lado. Gary bajó la vista al suelo. Denise dijo, eso no demuestra nada. Yo los estaba poniendo a salvo. El agente mayor le lanzó una mirada larga y cansada. ¿Protegiéndolos de la propietaria? Nadie en el porche respondió a eso. Entonces Harold cometió el mayor error de la noche. Abrió la boca para ayudar. El registro aún no se había completado, dijo. La transferencia al fideicomiso seguía pendiente de verificación. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Hasta Denise parecía atónita. El agente entrecerró los ojos. Entonces sí hubo un intento de registro. Harold se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de admitir. Yo quería decir. Querías decir exactamente lo que has dicho, respondió Ethan. Después de eso, los agentes separaron a todos. Uno tomó declaraciones cerca del porche. El otro recorrió la casa con Ethan y conmigo, revisando el despacho, fotografiando el cajón abierto, la nota, el escritorio, la estantería de donde habían cogido la brújula. Fue respetuoso, tranquilo, profesional, y con cada foto que tomaba algo dentro de mí se iba asentando. La verdad por fin estaba quedando registrada en algún lugar fuera de mi propio corazón. Cuando volvimos al salón delantero, Denise discutía con una voz tensa y furiosa. Rachel lloraba en silencio en el columpio del porche, y Gary estaba sentado en el escalón de entrada, con el aspecto de un hombre despertando de una larga pesadilla. Harold estaba pálido. Los agentes hablaron en voz baja durante unos minutos. Luego el mayor se acercó a nosotros. Basándonos en las declaraciones,
En los objetos recuperados y en la aparente documentación de transferencia falsificada, vamos a dar curso a esto, dijo. Habrá seguimiento por parte de los detectives y de la unidad de fraude. Por esta noche, estamos documentando entrada ilegal, sospecha de robo de documentos y de propiedad personal, y posible fraude documental. Denise se explotó. Esto es absurdo. El agente se volvió hacia ella. Señora, baje la voz. Ella no lo hizo, pero para entonces ya importaba bastante poco. A esas alturas, la verdad ya se le había escapado de las manos. Rachel se levantó de repente y caminó despacio hacia mí, dejando a su madre atrás. Su vestido de novia arrastraba polvo del porche. Tenía la cara manchada, cansada y despojada de toda aquella seguridad pulida. Linda, dijo. La miré, pero no la rescaté con amabilidad. Trató de tragar saliva. Necesito decir esto claramente. Yo sabía que mi madre quería control. Sabía que hablaba mal de ti. Sabía que ayudarla a copiar la llave estaba mal. Sabía que entrar en tu casa estaba mal. Seguí diciéndome a mí misma que luego todo se calmaría, porque quería la boda y la vida que Ethan me ofrecía. Fui egoísta. Fui cruel. Y lo siento. Le creí cuando dijo que lo sentía. Pero sentirlo no es lo mismo que ser inocente. Y, a veces, la verdad más triste del mundo es que una persona puede arrepentirse de lo que hizo y aún así merecer las consecuencias. Deberías haberlo detenido antes de que llegara a la puerta de mi casa, dije. Las lágrimas le rodaron por la cara. Lo sé. Entonces Ethan dio un paso al frente, no lo bastante cerca para tocarla, pero sí lo bastante como para obligarla a mirarlo. Te amé, dijo en voz baja. Rachel cerró los ojos. Lo sé, susurró. Y dejaste que tu madre convirtiera el amor en un plan. Ella rompió a llorar con más fuerza, pero él no cambió el tono. Con el tiempo puedo perdonar muchas cosas, pero no puedo construir una vida con alguien que vio cómo humillaban a mi madre, se rió, y después ayudó a invadir su casa. Rachel se cubrió la boca. Ese fue el final de ellos. No porque él gritara, no porque la castigara con palabras dramáticas, sino porque dijo la verdad con tanta claridad que ya no quedó ningún lugar donde las mentiras pudieran sostenerse. Los agentes se llevaron a Denise y a Harold para seguir interrogándolos. Aquella noche no esposaron a Rachel, pero le dijeron que se pondrían en contacto con ella y que no debía salir de la ciudad. Gary eligió no irse con ellos. Se quedó de pie en mi jardín viendo desaparecer los coches de policía y parecía más viejo que aquella misma tarde. Luego la calle se quedó en silencio, un silencio muy grande, demasiado grande después de un día tan terrible. La señora Collins, al otro lado de la calle, estaba bajo la luz de su porche con la bata puesta, fingiendo no mirar, aunque estaba mirando sin ninguna duda. Casi me reí entre lágrimas. La casa se sentía cansada cuando volvimos a entrar. Cansada, pero segura otra vez. Ethan cerró la puerta con llave. De verdad con llave. Luego cogió mi llave copiada del gancho, me llevó a una ferretería nocturna y cambió todas las cerraduras de la casa antes de medianoche con ayuda de un cerrajero recomendado por la policía. Gary llevaba herramientas. Ethan trabajaba con las mangas remangadas. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con los zapatos de la boda puestos, sosteniendo la brújula de Robert entre las dos manos, viendo a dos hombres intentar devolver algo honesto al mundo. Aquí es donde les diría a tus oyentes, suavemente, justo aquí, donde la historia respira por un momento. Si esta parte te tocó el corazón, dale me gusta al vídeo, deja un comentario con la palabra verdad y suscríbete, porque hay lecciones que solo nos alcanzan cuando una historia nos pone un espejo delante. Para cuando terminaron de poner las nuevas cerraduras, el cielo empezaba a tomar ese color pálido que llega antes del amanecer. Había pasado un día entero de boda. Una mentira entera había terminado. Gary estaba de pie en mi cocina, incómodo, girando su anillo de casado alrededor del dedo. No espero perdón, dijo. Lo miré durante un largo momento. ¿Por qué parte? Él asintió con tristeza porque entendía la pregunta. Por haber visto demasiado y dicho demasiado poco, respondió. También le creí en eso. Los dos cometimos ese error, dije. Me miró sorprendido.
Le dediqué una pequeña sonrisa cansada. La diferencia es que no tenemos por qué seguir cometiéndolo. Entonces lloró, no a gritos, solo en silencio, con una mano cubriéndose los ojos. Lo dejé. Hay personas que no se derrumban porque sean débiles. Se derrumban porque por fin han dejado de fingir. Rachel mandó un solo mensaje justo después del amanecer. Voy a dar una declaración completa. Ya no voy a protegerla más. Ethan lo leyó, se quedó mirando la pantalla y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. No respondió. Pasaron meses después de aquella noche. El caso de fraude siguió adelante. Salieron a la luz las deudas de Denise. Se rastreó el intento de falsa transferencia de la propiedad. Harold, el abogado, se salvó cooperando pronto y entregando correos, borradores y registros de presentación que demostraban que Denise había impulsado todo el plan. A Rachel no la trataron como la mente maestra porque no lo era. Pero se afrontó consecuencias por ayudar. Gary pidió el divorcio. Dijo que había pasado demasiada parte de su vida temiendo tormentas de las que debería haber salido hacía mucho. Y yo. Yo también cambié. No me convertí en una mujer dura. No me convertí en una mujer amarga. Pero sí en una mujer que por fin había aprendido que una paz construida sobre el silencio no es paz en absoluto. Me uní a un grupo comunitario de viudas. Actualicé mis papeles legales con una abogada de verdad elegida por mí. Puse más luces fuera de la casa. Enmarqué una foto antigua de Robert y mía en el pasillo, donde pudiera verla cada mañana. Y volví a poner su brújula en la estantería junto a la ventana del despacho. Solo que esta vez, al lado, puse una pequeña tarjeta con sus palabras favoritas escritas en tinta azul y letra cuidada. Una buena brújula solo sirve si eres honesto sobre dónde estás. Ethan venía todos los domingos después de aquello. A veces hablábamos de la boda. A veces no. Sanar no avanza en línea recta. Pero con el tiempo volvió a reír. Volvió a sonreír. Volvió a construir. Una tarde, casi un año después, estaba en mi cocina comiendo galletas de limón y dijo: «Mamá, antes pensaba que proteger a la gente significaba evitar las verdades difíciles». Le serví café y le pregunté: «¿Y ahora qué piensas?». Sonrió un poco, pero había tristeza en esa sonrisa también. «Creo que proteger a las personas que amas a veces significa decir la verdad difícil antes de que sea demasiado tarde». Alargué la mano por encima de la mesa y apreté la suya. Había aprendido. Yo también. Y esa es la lección que esta historia me dejó metida en los huesos. No ignores las pequeñas crueldades solo porque vengan vestidas con ropa de familia. No llames bondad al silencio cuando solo protege a la gente equivocada. Y no dejes nunca que nadie te avergüence hasta hacerte perder tu lugar en el mundo. Porque la verdad puede sacudirte la vida cuando llega. Sí. Pero las mentiras te la robarán si las dejas quedarse. Aquella boda rota nunca se convirtió en mi recuerdo más feliz. Pero, extrañamente, la mañana siguiente sí, porque esa fue la mañana en que mi hijo eligió la verdad por encima de las apariencias. Esa fue la mañana en que dejé de disculparme por ocupar espacio en mi propia vida. Y esa fue la mañana en que una familia entera se hizo pedazos. No porque a una mujer la llamaran desastre, sino porque a la gente que se escondía detrás de las sonrisas por fin se le acabaron los lugares donde esconderse.